En el Día del Padre, mi hija me abofeteó en la cara. Llamó a mi exesposa y a su nuevo padrastro su verdadero papá. Su traición destrozó 33 años de amor. Pero una sola frase mía la hizo llorar y suplicar perdón. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. El cuchillo se detuvo a medio corte cuando escuché su tono. Había estado picando zanahorias para mi sopa de la noche. El sonido rítmico contra la tabla de cortar llenaba la silenciosa cocina. El vapor subía de la olla detrás de mí, llevando el aroma a caldo de pollo y tomillo. Entonces sonó el teléfono, cortando mi pequeña sinfonía doméstica como una cuchilla. Era Valeria. Mis hombros se tensaron instintivamente. Quizás llamaba para charlar, para preguntar por mi día como solía hacerlo, como se supone que hacen las hijas. Hola, papá. Su voz tenía esa particular frialdad a la que me había acostumbrado a temer. Mira, puedo ir a esa celebración tuya del Día del Padre, pero no por mucho tiempo. Dejé el cuchillo con cuidado, limpiándome las manos en el paño de cocina que colgaba de la presilla de mi cinturón. El vapor de mi sopa de repente se sintió sofocante. Claro, Valeria, me encantará verte. Forcé un tono alegre en mi voz, como había aprendido a hacer, aunque sea solo por un ratito. Cierto. Bueno, probablemente llegue en el coche sobre el mediodía del domingo, pero no puedo quedarme más allá de las 3. Le prometí a mamá y a Ricardo que los ayudaría con su fiesta en el jardín. ¿Su fiesta en el jardín? ¿No nuestro Día del Padre? Revolví la sopa con la mano libre, viendo las verduras girar en círculos perezosos. La cuchara de madera se sentía más pesada de lo que debería. Suena encantador, logré decir. Estaba pensando en hacer ese asado que tanto te gustaba. ¿Recuerdas? ¿El que tiene la costra de hierbas? Solo no cocines ese pavo de los años 80, ¿de acuerdo? Esa cosa estaba seca como el cartón. Se rió, pero su risa no tenía calidez. Nunca había cocinado pavo para el Día del Padre, ni una sola vez. Pero corregirla solo empeoraría las cosas. Por supuesto que no. Prepararé algo especial. Bajé el fuego de mi olla, ganando tiempo para pensar. Quizás podríamos ver algunas fotos antiguas mientras estás aquí. Encontré esos álbumes de cuando eras pequeña. Papá, de verdad que no puedo quedarme mucho. 3 horas como máximo. Y eso es apurando. 3 horas. Después de un año de llamadas perdidas y mensajes de texto breves, 3 horas era lo que obtenía. Me apoyé en la encimera, de repente consciente de lo vacía que se sentía mi cocina. Un tazón esperando junto a la estufa. Una cuchara. Una sola cosa de todo. 3 horas suena perfecto, mentí. Aprovecharemos el tiempo al máximo. Bien. Y papá, intenta, no sé, mantener las cosas ligeras. No quiero pasar todo el tiempo hablando de tus problemas o lo que sea. Mis problemas, como si extrañar a mi hija fuera solo un punto más en una lista de quejas. Cerré los ojos, conté hasta 3 como me había enseñado mi terapeuta. Absolutamente. Solo una tarde agradable y relajada. Genial. De acuerdo. Me tengo que ir. Ricardo me está llamando para cenar. Ricardo la llamaba. A las 7:30 de un jueves por la noche, ella estaba cenando con mi exesposa y su nuevo marido. El hombre que de alguna manera me había reemplazado en todo lo que importaba. Dale mis saludos a tu madre, dije, aunque las palabras sabían amargas. Lo haré. Nos vemos el domingo, papá. La línea se cortó antes de que pudiera decir adiós. Me quedé allí, sosteniendo el teléfono, escuchando el tono de marcado mezclarse con el suave borboteo de mi estufa. Las zanahorias en mi tabla de cortar habían comenzado a secarse por los bordes, a medio picar, abandonadas, justo como parecía estar todo lo demás en mi vida. La sopa necesitaba atención. Tenía platos que lavar, facturas que ordenar, una docena de pequeñas tareas que llenaban mis noches. Pero por un largo momento, no pude moverme. Solo sostuve ese teléfono silencioso y miré mi reflejo en la oscura ventana de la cocina. 3 horas. Después de todo lo que habíamos sido, todo lo que habíamos compartido, obtenía 3 horas. Finalmente, dejé el teléfono y volví a mi tabla de cortar. El cuchillo se sentía extraño en mi mano ahora, más pesado.
pero seguí picando, midiendo cada rebanada con la precisión que había aprendido en 40 años de ingeniería. Algunos hábitos tardan en morir, incluso cuando todo lo demás se desmorona. La sopa estaría lista en 20 minutos. La comería solo, como siempre, mientras planeaba qué cocinar para una hija que no podía esperar para irse. Abandoné la sopa. ¿A quién le importaba si las verduras se cocían de más? La voz de Valeria todavía resonaba en mi cocina, ese desdén casual cortando más profundo que cualquier rechazo directo. Me encontré caminando hacia la sala de estar, atraído por algo que no podía nombrar. Los álbumes de fotos estaban en el estante inferior de mi librería, exactamente donde los había dejado después de mi último ataque de nostalgia masoquista. Mis dedos trazaron el lomo de cuero del más antiguo antes de sacarlo. Motas de polvo danzaban a la luz de la lámpara mientras me acomodaba en mi sillón. Hace 5 años, todo cambió. Perdí mi trabajo, luego perdí a mi familia. Las palabras rodaban por mi mente con una familiaridad practicada. Se las había repetido a terapeutas, a mí mismo, a las paredes vacías de esta casa hasta que se habían desgastado como piedras de río. Pero esta noche se sentían afiladas de nuevo, recién dolorosas. Abrí el álbum en una foto del año 2019. Nuestra última Navidad real juntos. Elena llevaba el suéter rojo que le había comprado. Valeria tenía su brazo sobre mi hombro, y todos parecíamos genuinamente felices. Antes de Ricardo, antes de que la firma de ingeniería me despidiera de la existencia, antes de que todo se deshiciera como un suéter barato. Los papeles del divorcio estaban en la habitación de al lado, archivados en el cajón de mi escritorio con todos los demás documentos que marcaban el final de mi antigua vida. Podía imaginarlos sin mirar. Papel legal amarillo, manchas de café de aquella terrible mañana en la oficina del abogado. Mi firma todavía audaz y segura, incluso mientras mi mundo se desmoronaba. 60 años cuando me dejaron ir. Demasiado viejo para empezar de nuevo. Demasiado joven para jubilarme. La indemnización duró 8 meses. 8 meses enviando currículums que desaparecían en vacíos digitales mientras veía la paciencia de Elena evaporarse como el rocío de la mañana. Ella había comenzado a trabajar hasta tarde. Reuniones del club de lectura que se extendían más allá de la medianoche. Largas llamadas telefónicas que tomaba en la otra habitación, su voz adquiriendo un tono que nunca antes había escuchado. Más ligero, más joven. Cuando finalmente me habló de Ricardo, no me sorprendió, solo me sentí vacío. Él me hace sentir como yo misma de nuevo, había dicho, como si 32 años de matrimonio hubieran borrado su identidad en lugar de construirla. Él ve potencial en mí. A diferencia de mí, al parecer, el hombre que había trabajado turnos dobles para pagarle la universidad, que había celebrado cada pequeña victoria, cada ascenso, cada momento en que ella había brillado. Pero el potencial era un lujo que no podíamos permitirnos después de que mi trabajo desapareció. Pasé más fotos. Valeria a los 10 años, sin sus dientes delanteros, sonriendo junto a la casa del árbol que le había construido. Valeria a los 16, poniendo los ojos en blanco ante mis chistes de papá, pero aún así riéndose a pesar de sí misma. Valeria a los 25, llamándome para pedir consejos sobre su primer trabajo real, su voz brillante de confianza. ¿Cuándo había comenzado a fracturarse esa confianza? Comenzó lentamente, como el óxido corroyendo el metal. Las llamadas telefónicas se hicieron más cortas, las visitas se convirtieron en obligaciones en lugar de elecciones. Dejó de pedir mi opinión y comenzó a citar la sabiduría de Ricardo, el exitoso hombre de negocios que había intervenido para llenar el vacío que mi desempleo había creado. La cafetera gorgoteaba en la cocina, un sonido que había programado para consolar mi rutina nocturna. Había preparado café mecánicamente mientras mi matrimonio se disolvía. Mientras Valeria gradualmente cambiaba su lealtad a un hombre que podía proporcionar lo que yo no podía. Estabilidad, confianza, un futuro sin signos de interrogación. Saqué otro álbum, este de los años universitarios de Valeria. Su foto de graduación la mostraba radiante junto a sus 2 padres. Mi brazo alrededor de su cintura, Elena sosteniendo su otra mano. Parecíamos un equipo entonces, una unidad familiar, inquebrantable. 2 años después, Elena se volvió a casar. 6 meses después de eso,
Valeria comenzó a llamar a Ricardo su papá extra. La frase me revolvía el estómago cada vez que la escuchaba, como si los padres fueran piezas intercambiables que podías cambiar cuando la original se rompía. Los documentos legales se sentían pesados cuando finalmente los recuperé de mi escritorio. Acuerdos de custodia para una hija adulta. Como si el amor pudiera programarse como una reunión de negocios. División de propiedades que me dejó con la mitad de nada. Cálculos de pensión alimenticia que asumían que encontraría otro trabajo que pagara lo que solía ganar. Nunca lo encontré. La casa se asentaba a mi alrededor con pequeños crujidos y suspiros. La sinfonía de soledad de un hombre de 60 años. Extendí las fotografías sobre mi mesa de centro como cartas del tarot, tratando de leer el futuro en rostros que una vez me habían mirado con amor incondicional. Una foto me hizo detenerme. Valeria a los 7 años, con helado de chocolate untado en la mejilla, su pequeña mano agarrando la mía mientras caminábamos por el zoológico. Yo había sido su héroe entonces, su protector, su primer y más importante amor. Ahora era la obligación que ella metía con calzador antes de compromisos más importantes. El padre al que toleraba por deber en lugar de por deseo. Recogí la mayoría de las fotos, archivándolas de nuevo en sus álbumes con cuidadosa precisión, pero conservé esa foto del zoológico, sosteniéndola a la luz. La sonrisa desdentada de Valeria me devolvía la mirada, confiada y pura y completamente mía. 3 horas el domingo. Tomaría lo que pudiera conseguir. La foto del zoológico temblaba en mis manos mientras me acomodaba más profundamente en mi sillón. Valeria no podía tener más de 7 años en esta toma, con helado de chocolate untado en su mejilla, como pintura de guerra. Sus diminutos dedos agarraban los míos con absoluta confianza mientras estábamos de pie frente al recinto de los elefantes. Recordaba ese día perfectamente. Cómo se había quedado sin aliento cuando la cría de elefante tocó la trompeta. Cómo había insistido en que la llevara sobre mis hombros durante todo el camino de regreso al coche. «Eres mi superhéroe, papi», declaró esa tarde, con los brazos alrededor de mi cuello mientras la llevaba por el estacionamiento. «Eres el hombre más fuerte del mundo entero. El hombre más fuerte». Casi me reí de la amarga ironía. Para cuando cumplió 12 años, me defendía ante sus compañeros de clase, que se burlaban de mi viejo coche. «El coche de mi papá es clásico», anunciaba con feroz orgullo, con la barbilla levantada como una pequeña guerrera. «Tiene carácter». Había heredado mi terquedad, esa negativa a retroceder cuando algo importaba. La secundaria trajo diferentes desafíos, pero ella todavía acudía a mí primero. Problemas con chicos, solicitudes para la universidad, sueños profesionales. Yo era su confidente, su consejero de confianza. Incluso cuando Elena descartaba sus ambiciones como poco realistas, Valeria me encontraba en mi taller. Se sentaba en mi banco de herramientas y exponía sus esperanzas como si fueran planos. «Tú siempre crees en mí, papá», había dicho durante una de esas conversaciones nocturnas, incluso cuando yo no creo en mí misma. Dejé la foto y caminé por la casa, tocando objetos conectados a esos recuerdos, la mesa de la cocina donde había hecho la tarea, mientras yo cocinaba la cena, el rincón de la sala donde había practicado el violín, torturando nuestros oídos con escalas chirriantes hasta que la música finalmente surgió, pura y dulce. En el armario de mi dormitorio, encontré la caja de zapatos llena de tarjetas del Día del Padre que me había hecho a lo largo de los años, corazones de cartulina de colores primarios, escritura infantil que me declaraba el mejor papá del mundo en letras de molde con crayones. Cada una estaba firmada con florituras elaboradas, como si su firma de 7 años tuviera el peso de un decreto real. Solía llamarme su héroe. ¿Qué le pasó a esa niña? La respuesta acechaba en mis recuerdos más recientes, los que intentaba no examinar demasiado de cerca. Valeria a los 28. Comparando desfavorablemente mi consejo con algo que Ricardo había dicho. Valeria a los 30, pidiéndome que contribuyera al pago inicial de su casa, pero mencionando que Ricardo ya había cubierto la mayor parte. Valeria a los 32. La primera vez que se refirió a él como un padre de verdad. Esa frase me había golpeado como un golpe físico. La había criado desde los 2 años, cuando Elena y yo la adoptamos del sistema de acogida. Le enseñé a andar en bicicleta. Asistí a cada obra escolar
Me quedé despierto por las noches cuando tenía fiebre o pesadillas, o un desamor adolescente. Pero de alguna manera, en 3 cortos años, un hombre que había comprado su entrada en nuestras vidas se había vuelto más real que el padre que la había amado incondicionalmente durante 3 décadas. El temporizador de la cocina sonó desde la otra habitación. Mi sopa abandonada, probablemente arruinada para entonces, pero no me importaba. Estaba perdido en la destrucción sistemática de todo lo que había creído permanente. Ricardo tenía recursos que yo nunca había poseído. Dinero para vacaciones elaboradas, conexiones para el avance profesional, el tipo de confianza social que proviene de nunca dudar de tu lugar en el mundo. Cuando Valeria se graduó con su maestría en administración de empresas, él le organizó una fiesta en su club de campo. Cuando la ascendieron, la llevó a celebrar a restaurantes que yo no podía pronunciar, y mucho menos pagar. Yo ofrecía lo que podía: cenas caseras, largas caminatas, el tipo de presencia constante que no se ve bien en las redes sociales, pero la presencia constante no podía competir con las rutas del vino en Europa, o los eventos de networking con líderes de la industria. El cambio se aceleró después de la pérdida de mi trabajo. Las llamadas telefónicas de Valeria se hicieron más cortas, sus visitas más superficiales. Llegaba para las cenas festivas obligatorias y pasaba el tiempo enviando mensajes de texto, atendiendo llamadas de su familia extra sobre planes más emocionantes. Me convertí en el telonero antes del acto principal. Ahora estaba planeando el menú del domingo con la precisión desesperada de un hombre que se está quedando sin oportunidades. Sus platos favoritos de siempre: puré de papas al ajo, verduras al horno, las galletas con chispas de chocolate que solía ayudarme a hornear. Quizás los sabores familiares desencadenarían sentimientos familiares. Le recordarían quiénes solíamos ser juntos. Había sacado la vajilla buena, el juego que Elena había dejado atrás, y puse 2 lugares en la mesa del comedor como un optimista o un tonto. No estaba seguro de cuál. 3 horas. En 3 horas, intentaría comprimir 33 años de paternidad en algo que Valeria pudiera recordar con cariño. El reloj de pie en el pasillo dio las 10:30. Debería irme a la cama, dormir un poco antes de enfrentar mi fin de semana de esperanza desesperada. Pero sabía que el descanso no llegaría fácilmente esta noche. Apagué la lámpara, con la foto del zoológico todavía en la mano, y me dirigí a las escaleras. La habitación de Valeria esperaba al final del pasillo, exactamente como la había dejado 5 años atrás. A veces me paraba en su puerta y trataba de recordar cómo se sentía cuando ella vivía aquí. Cuando volver a casa significaba volver a mí. 3 horas para demostrar que todavía importaba. 3 horas para competir con una vida de erosión constante. Subí las escaleras lentamente, mis rodillas protestando por la hora tardía. Mañana compraría los ingredientes. Limpiaría la casa hasta que brillara. Me prepararía para el breve regreso de mi hija a la vida que había superado. Pero esta noche, solo sostuve su foto, y me pregunté si el amor era suficiente cuando todo lo demás había fallado. La tarde siguiente me encontró hasta los codos en mi jardín trasero, atacando las malas hierbas con más vigor del que merecían. Había pasado la mañana repasando la llamada telefónica del jueves, analizando cada palabra en busca de un significado oculto. 3 horas. Lo había dicho como si me estuviera haciendo un favor, racionando su tiempo como una medicina preciosa. Pero al menos venía. Al menos tendría eso. El sonido de la puerta de un coche al cerrarse me hizo congelar a mitad de un tirón de un diente de león terco. No esperaba a nadie. Las entregas llegaban por el frente. A través del hueco en mi valla, vislumbré una pintura metálica plateada. El coche de lujo de Valeria. Mi corazón martillaba mientras dejaba caer mi paleta y me limpiaba la tierra de las palmas con el trapo que colgaba de mi bolsillo. Ella nunca llegaba temprano, nunca llegaba sin avisar. Rodeé la casa para encontrarla caminando decididamente por mi sendero delantero, maletín en mano, vistiendo el tipo de chaqueta elegante que significaba negocios. Sus tacones resonaban contra mi concreto, agrietado con precisión militar. Papá. Se detuvo en mi escalón delantero, observando mis rodillas manchadas de hierba y mis uñas llenas de tierra. Tenemos que hablar seriamente. Claro, cariño. Busqué a tientas la llave de mi casa.
De repente consciente de lo deteriorada que se veía mi puerta principal junto a su apariencia pulida. «Entra, por favor». Se acomodó en el sofá de mi sala de estar y abrió su maletín con eficiencia practicada. Gráficos y tablas se derramaron sobre mi mesa de centro como planes de batalla. Sus ojos brillaban con una emoción que no había visto en años. «He estado desarrollando algo increíble, papá. Una consultoría de marketing digital para pequeñas empresas», señaló un colorido gráfico circular. «El mercado está completamente desatendido. Pequeñas tiendas, servicios locales, restaurantes familiares. Todos tienen problemas con su presencia en línea». Me incliné hacia adelante, genuinamente interesado a pesar de mi confusión por esta visita sorpresa. «Eso suena prometedor. Siempre tuviste un don para ver oportunidades». «Exacto. Ya tengo 3 clientes potenciales en fila, solo de conversaciones preliminares». Pasó a otra página, mostrando proyecciones de ingresos. Las estimaciones conservadoras me sitúan en una cifra de 6 dígitos en 18 meses. Los números nadaban ante mis ojos. Ingresos mensuales recurrentes, costos de adquisición de clientes, márgenes de beneficio. El lenguaje del éxito en un mundo que había superado mi formación en ingeniería. «Esto es impresionante, Valeria. Realmente impresionante». Tracé la línea de tendencia ascendente con mi dedo. «¿Pero qué tiene que ver esto con...?» «Necesito $100,000 para mi startup». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Sentí que mi taza de café temblaba en mi mano, el líquido salpicando contra el borde. 100,000. Dejé la taza con cuidado, ganando tiempo para procesarlo. Esa es una inversión significativa. Ella ya estaba asintiendo, sacando más documentos. Contrato de arrendamiento de oficina por 2 años. Equipo profesional, presupuesto inicial de marketing, honorarios legales para la constitución. Todo está calculado hasta el último centavo. Mi boca se movió sin sonido durante varios segundos. Los números parecían hacerse más grandes en el silencio, expandiéndose hasta llenar toda mi sala de estar. «Papá, sé que suena como mucho, pero esta oportunidad no esperará». Se inclinó hacia adelante, su voz adquiriendo una urgencia que me oprimía el pecho. «Hay otra firma husmeando en el mismo segmento de mercado. Si no me muevo ahora, alguien más capturará a estos clientes». ¿Has acudido a los bancos? ¿Préstamos comerciales? Me escuché hacer preguntas prácticas mientras mi mente daba vueltas. Los bancos quieren un historial de ingresos establecido. Garantías que no tengo. Ya sabes lo conservadores que son con las startups», dijo con un gesto displicente. «Pero la inversión familiar es diferente. Es creer en el potencial en lugar de solo en hojas de cálculo». ¿Inversión familiar? Como si tuviera los recursos de un millonario en lugar de la cuenta de ahorros de un ingeniero jubilado. «He analizado todos los escenarios, papá. Punto de equilibrio para el mes 14. Rentabilidad total para el mes 20. Estos no son números de fantasía. Se basan en una investigación de mercado real», continuó hablando, su voz ganando impulso mientras describía estrategias de adquisición de clientes y ventajas competitivas. Asentí en los intervalos apropiados. Hice sonidos de aliento, pero por dentro estaba calculando con una precisión desesperada. $100,000. Todos mis ahorros cubrirían $25,000. Incluso si liquidara todo, vendiera posesiones, quizás podría reunir $40,000. Entonces, ¿qué piensas? Se reclinó, con los ojos brillantes de anticipación. Miré su rostro animado, la cuidadosa preparación extendida sobre mi mesa. A esta hija que todavía confiaba en mí lo suficiente como para pedir ayuda. El peso de sus expectativas presionaba contra mis costillas. «Yo intentaré encontrar una solución, cariño». Su sonrisa podría haber iluminado toda mi casa. «Sabía que lo lograrías. Siempre lo haces». Comenzó a recoger sus materiales con movimientos eficientes. «Necesitaré saberlo para el domingo, sin embargo. El lunes a más tardar. El espacio de oficina no estará disponible por mucho tiempo. Domingo. El Día del Padre». La ironía no se me escapó. «Entiendo. Las oportunidades urgentes requieren decisiones rápidas». La ayudé a apilar los papeles, mis manos moviéndose automáticamente mientras mi cerebro buscaba soluciones que no existían.
Se puso de pie, alisándose la chaqueta. Gracias, papá. Esto significa todo para mí. Finalmente, puedo demostrar de lo que soy capaz. La acompañé a la puerta, observando su paso seguro de regreso a su coche. Se giró junto a la puerta del conductor y saludó, su rostro radiante con la certeza de que yo haría posible esta cosa imposible. El coche de lujo desapareció a la vuelta de la esquina, dejándome de pie en mi puerta con su plan de negocios agarrado en mis manos manchadas de tierra. El sol de la tarde se sentía demasiado brillante, el silencio suburbano demasiado completo. $100,000. Le había prometido la luna a mi hija cuando apenas podía permitirme las velas. El plan de negocios se sentía más pesado con cada paso hacia mi oficina en casa. Cerré la puerta principal y caminé directamente por el pasillo, pasando junto a fotos familiares que parecían burlarse de mí con sus momentos congelados de seguridad financiera. Mi oficina era en realidad solo el dormitorio más pequeño, convertido después del divorcio cuando no podía permitirme mantener la casa más grande. El escritorio de madera crujió cuando me senté en mi silla, extendiendo los documentos de Valeria junto a mi anticuado ordenador. Mientras arrancaba con un quejido mecánico, me puse las gafas de leer y abrí el archivador etiquetado como banca. $25,000. Eso es todo lo que tengo. El número había estado dando vueltas en mi cabeza desde que Valeria se fue, pero verlo confirmado en blanco y negro hizo que se me encogiera el estómago. 5 años de ahorros disciplinados desde el divorcio. Cada pequeño sacrificio, cada comida en restaurante omitida, cada compra pospuesta había contribuido a este modesto colchón de seguridad. Mi cuenta corriente principal mostraba $3,147. Dinero para los gastos mensuales, cuidadosamente presupuestado para durar hasta el próximo depósito de la pensión. La cuenta de ahorros tenía $18,150. Mi orgullo y mi escudo contra emergencias. En la pequeña caja fuerte detrás de mi escritorio, guardaba $3,100 en efectivo para situaciones en las que los bancos no fueran accesibles. Activos líquidos totales, $24,197. Redondeando, $25,000. Faltaban $75,000. A continuación, abrí mi cuenta de jubilación, viendo cómo el navegador se cargaba lentamente. $127,000 me miraban desde la pantalla, pero bien podrían haber estado en la luna. Las penalizaciones por retiro anticipado consumirían casi la mitad, y aún tendría que explicar la dificultad a la oficina de impuestos. Mi calculadora, desgastada por años de cálculos de ingeniería, hacía clic bajo mis dedos mientras realizaba operaciones que se negaban a mejorar. El valor de la casa, quizás $85,000, pero venderla llevaría meses y me dejaría sin hogar. Mi coche viejo valía quizás $8,000 si lo entregaba. Los muebles que Elena había dejado atrás podrían aportar unos pocos miles en ventas de segunda mano. Incluso liquidando todo lo que poseía, no podía alcanzar el objetivo de Valeria. Abrí cada cuenta metódicamente, verificando saldos que ya conocía de memoria. La lenta conexión a Internet hacía que cada carga de página se sintiera como el día del juicio acercándose, en incrementos. Cada número confirmaba lo que mi instinto había sabido desde el momento en que Valeria dijo esas 3 palabras. $100,000 estaban fuera de mi alcance. La luz de la tarde se colaba por la pequeña ventana de mi oficina, iluminando motas de polvo que danzaban sobre pilas de estados financieros. Una vez estuve orgulloso de estas modestas cuentas. Después de perderlo todo en el divorcio, volver a acumular $25,000 se había sentido como una victoria. Ahora se sentía como un fracaso. Recordé haber abierto la cuenta de ahorros en el mismo banco hace 5 años. La cajera felicitándome por empezar de nuevo. Cada depósito había sido deliberado. $200 por aquí, 500 por allá. Dinero de cumpleaños de parientes lejanos. Las horas extras ocasionales de trabajos de consultoría. Ver ese saldo crecer desde cero había restaurado algo de dignidad a mi mundo cada vez más reducido. Valeria solía impresionarse con gestos más pequeños. $5,000 para el pago inicial de su primer coche. $3,000 cuando necesitó ayuda con los depósitos de seguridad. Incluso $1,000 parecían generosos entonces.
dignos de gratitud y largas llamadas telefónicas sobre su aprecio. Pero eso fue antes de que Ricardo entrara en escena, antes de que ella viera lo que el dinero de verdad podía lograr. Cogí el teléfono fijo y miré el teclado, sin saber a quién llamar primero. Mi lista de contactos se había reducido junto con todo lo demás después del divorcio. Antiguos colegas, dispersos por despidos y mudanzas. Vecinos a los que apenas conocía. Familiares que tenían sus propias dificultades financieras. La caja fuerte detrás de mí contenía más que efectivo. Contenía el título de mi casa, mis pólizas de seguro, el testamento de mi padre. Documentos que probaban la propiedad de todo lo que había logrado preservar. Pero incluso combinados, no podían salvar la distancia entre los sueños de mi hija y mi realidad. Mi café de esta mañana estaba frío junto al teclado. Un anillo marrón manchando la madera donde la taza había sudado. El reloj de la pared avanzaba firmemente hacia las 5 en punto, cada segundo acercándome más a la fecha límite del domingo. Me aparté del escritorio y me froté los ojos bajo las gafas. Los números en la pantalla se volvieron borrosos, pero las matemáticas seguían siendo brutalmente claras. $25,000 disponibles de inmediato. Quizás otros $10,000 o $15,000 si vendía todo y asumía las penalizaciones. Aún imposible. Pero le había prometido a Valeria que encontraría una solución. Se había ido confiada en mi capacidad para hacer milagros, como se supone que hacen los padres. Como siempre me las había arreglado antes, cuando los problemas eran más pequeños y las soluciones estaban al alcance. Cogí mi bolígrafo y escribí los números en un bloc de notas legal, como si verlos con mi propia letra pudiera revelar alguna opción que había pasado por alto. $100,000 necesarios. $25,000 disponibles. Un faltante de $75,000. El faltante parecía aún mayor sobre el papel. El sábado por la mañana me encontró en la mesa de mi cocina con café, una lista de contactos y una esperanza menguante. Había pasado la noche del viernes escribiendo el nombre de cada persona que posiblemente podría ayudar. El sueño había sido esquivo, y me había levantado antes del amanecer para prepararme para lo que sentía como el día más importante de mi vida. El café estaba demasiado fuerte, mis nervios demasiado crispados, pero necesitaba la cafeína para enfrentar lo que se avecinaba. A las 9 en punto, entraba en el banco principal, con los documentos metidos bajo el brazo como escudos contra un rechazo inevitable. La oficial de préstamos, una mujer lo suficientemente joven como para ser la hermana de Valeria, examinó mi documentación con una cortesía profesional que no podía ocultar su escepticismo. Desafortunadamente, señor García, su calificación crediticia es adecuada, pero no excepcional. Deslizó mi informe de crédito sobre su escritorio. Y sin ingresos laborales estables, los préstamos sin garantía de esta magnitud son extremadamente difíciles de aprobar. Sabía que esto era probable, pero escucharlo confirmado se sintió como un puñetazo en el pecho. ¿Qué tal una línea de crédito sobre el valor de la vivienda? Eso es posible, pero el proceso de solicitud suele tardar de 4 a 6 semanas. Incluso el procesamiento acelerado requiere un mínimo de 3 semanas. Consultó la pantalla de su ordenador. Además, necesitaríamos una tasación actual de la vivienda, verificación de ingresos y cálculos de la relación deuda-ingresos. 3 semanas. Valeria necesitaba una respuesta para el domingo. A las 11, conducía por la ciudad para encontrarme con Javier, mi antiguo colega de la firma de ingeniería. Habíamos trabajado juntos durante 15 años antes de que la reducción de personal nos dispersara como hojas. La cafetería que había sugerido estaba casi vacía, con luces fluorescentes zumbando sobre cabinas de vinilo que habían visto mejores décadas. Arturo, te ayudaría si pudiera, pero las cosas están difíciles en todas partes. Javier revolvió su café nerviosamente, evitando el contacto visual. Las facturas médicas de Sara del año pasado acabaron con la mayoría de nuestros ahorros. Quizás podría arreglármelas con 2,000. Tal vez 3 si me esfuerzo. 2,000. Le di las gracias y lo decía en serio, pero el número se sentía como intentar vaciar el mar con una cuchara. El viaje a casa de Miguel me llevó 40 minutos a través de calles suburbanas que se parecían a la mía. Hogares modestos ocupados por gente con ingresos modestos. Miguel había sido mi compañero de cuarto en la universidad, el padrino de mi boda con Elena. Si alguien lo entendería, sería él.
Su sala de estar era cómoda pero no lujosa, con fotos familiares que mostraban nietos que nunca había conocido. Habíamos perdido el contacto después del divorcio, como a veces sucede con las amistades cuando la vida baraja las cartas de nuevo. 5,000, dijo después de que le explicara la situación de Valeria. Eso es lo que puedo manejar de manera realista, pero necesitaría 2 semanas para liquidar algunas inversiones sin sufrir una gran pérdida. 2 semanas, otro plazo imposible en un día lleno de ellos. Ojalá pudiera ser más, Arturo. Es muchísimo dinero para conseguirlo rápidamente. Me acompañó a su coche, negando con la cabeza. ¿Has considerado que tal vez ella debería empezar con algo más pequeño? Abrirse camino hacia algo tan ambicioso. Pero Valeria no estaba pensando en pequeño. Estaba pensando como Ricardo le había enseñado. Grandes sueños, plazos agresivos, éxito medido en cifras de 6 dígitos en lugar de incrementos cuidadosos. La tienda de antigüedades estaba en una esquina por la que había pasado miles de veces sin verla realmente. Adentro, el aire olía a polvo y a los tesoros abandonados de otras personas. El propietario, un hombre delgado con gafas de montura de alambre, examinó el joyero de Elena con desapego profesional. Las perlas son cultivadas, no naturales, quizás 400. Las dejó a un lado y tomó la colección de relojes de mi padre. Estos relojes sencillos de los años 70 podrían valer 600 si los mecanismos todavía funcionan. Yo había esperado miles. Él ofrecía cientos. El juego de vajilla de boda despertó el mayor interés. Casi 2,000 si se vende como un servicio completo para 12. Pero al sostener esos platos, podía ver a Elena arreglándolos para nuestra primera gran cena familiar como casados. Algunos precios eran demasiado altos para pagarlos. En total, todo lo que hay aquí, quizás 5,000 si eres paciente y esperas a los compradores adecuados. Hizo un gesto alrededor de su tienda abarrotada. Pero si necesitas dinero rápido, el valor de venta inmediata sería más cercano a 3. Conduje a casa con la luz del atardecer, sumando y volviendo a sumar números que se negaban a mejorar. Los posibles 2,000 de Javier, los 5,000 de Miguel, en 2 semanas, las ventas de antigüedades de quizás 5,000 más. Incluso los escenarios más optimistas me dejaban con un faltante de $40,000. La entrada de mi casa nunca había parecido tanto un callejón sin salida. Me senté en mi coche durante varios minutos, calculadora en mano, repasando los números por última vez. Ahorros personales, $25,000. Posibles préstamos de amigos, $7,000. Potencial de ventas de antigüedades, $5,000. Total máximo posible, $37,000. Todavía faltaban $63,000. La realidad matemática era ineludible. Podía liquidar todo lo que poseía, cobrar todos los favores, vender cada posesión, y aún así quedarme dramáticamente corto de las necesidades de Valeria. Mi casa parecía más pequeña mientras caminaba lentamente hacia la puerta principal, abrumado por el conocimiento de que mañana tendría que decepcionar a la persona que más me importaba. El plan de negocios esperaba en mi mesa de centro donde lo había dejado, lleno de gráficos y proyecciones que asumían que su padre podía hacer milagros. Pero los milagros, resultó, requerían recursos que nunca había poseído. La noche en vela la pasé ensayando cómo decirle a Valeria la verdad sobre el dinero. Había preparado un almuerzo sencillo para el Día del Padre, esperando contra toda esperanza que ella entendiera cuando le explicara mis limitaciones. El pavo estaba cortado, la mesa puesta para 2 con mi mejor vajilla, todo arreglado para suavizar el golpe de mi fracaso financiero. Cuando sonó el timbre exactamente al mediodía, me sequé las manos en el paño de cocina y caminé hacia la puerta principal con una sonrisa forzada. Al menos tendría 3 horas para explicar todo correctamente. Abrí la puerta, esperando a mi hija. 3 figuras estaban en mi umbral. Mi mano se aferró al marco de la puerta mientras la realidad se tambaleaba bajo mis pies. Valeria me sonreía desde el centro, pero flanqueándola como sujetalibros estaban Elena y Ricardo. Mi exesposa parecía incómoda, evitando el contacto visual directo. El hombre que me había reemplazado en todo lo que importaba estaba inspeccionando mi propiedad con un interés no disimulado. «Sorpresa, papá», traje a mamá y a Ricardo. Las palabras me cayeron como agua fría. Retrocedí un paso.
Mi día cuidadosamente planeado disolviéndose en una pesadilla. Hola, Arturo. La voz de Elena tenía una alegría forzada. Espero que no te importe. Ricardo avanzó sin ser invitado, su mirada recorriendo mi modesto vestíbulo. Un lugarcito interesante, muy acogedor. Acogedor, la forma en que describirías la casita de juegos de un niño o un pintoresco hotelito, no el hogar de un hombre adulto. Claro que no. Me escuché decir, la memoria muscular de la cortesía superando el shock. Por favor, entren. Pasaron junto a mí hacia mi sala de estar, y de repente el espacio que había considerado adecuado se sintió estrecho. Ricardo se movía con la confianza de un propietario, tocando el lomo de un libro, ajustando un marco de fotos, instalándose en mi sillón habitual como si le perteneciera. Valeria giró en el centro de la habitación, con los brazos extendidos. ¿No es perfecto? Toda mi familia junta para el Día del Padre. Toda su familia. La frase cortó más profundo de lo previsto. Elena se sentó en el borde del sofá, con el bolso aferrado en su regazo como una armadura. Tu padre ha dejado este lugar muy bonito, Valeria. Muy cómodo. Otro adjetivo diminutivo. Los muebles cómodos eran lo que te conformabas cuando no podías permitirte los hermosos. Pensé que esto sería bueno para todos. Continuó Valeria, ajena a la tensión que crepitaba en la habitación. Ya sabes, unión familiar, conociéndonos mejor, como si Ricardo y yo fuéramos extraños en lugar de competidores por su afecto. Corrí a la cocina, calculando frenéticamente. El pavo podría estirarse para alimentar a 4 si lo cortaba fino. Había suficientes verduras, apenas. Saqué platos adicionales del armario con manos temblorosas. Mi comida íntima cuidadosamente planeada se transformó en una cena improvisada. ¿Necesitas ayuda ahí dentro?, gritó Valeria. No, no. Todo está bajo control. La mentira salió fácil, aunque nada estaba bajo control. Mi día, mi conversación, mi dignidad, todo secuestrado por esta invasión sorpresa. A través de la puerta de la cocina, observé a Ricardo examinar mi estantería, sacando volúmenes y leyendo los lomos con la minuciosidad de un tasador. Había movido mi lámpara favorita a una mesa diferente, reclamando el lugar principal cerca de la ventana. Elena mantenía una conversación trivial sobre el vecindario, su voz artificialmente alegre. ¿Ya terminaron esa construcción en la calle principal? Era un desastre cuando pasé por allí. Cuando pasó por allí, en pasado. Este ya no era su vecindario. Llevé las bebidas a la sala de estar en una bandeja que traqueteaba ligeramente en mis manos. Ricardo se había acomodado por completo, con los pies apoyados en mi mesa de centro, el control remoto de la televisión en la mano, aunque no la había encendido. «Este pavo huele maravilloso», dijo Elena, aceptando su vaso con dedos cuidadosos que evitaron tocar los míos. Valeria iba y venía entre su madre y Ricardo como una traductora en una cumbre diplomática, asegurándose de que todos estuvieran cómodos, de que todos estuvieran felices, todos excepto el anfitrión real. «El comedor está por aquí», anuncié, señalando hacia la puerta. Todo debería estar listo. Mientras pasaban junto a mí, Valeria me agarró del brazo y apretó. «Gracias por ser tan amable con esto, papá. Sé que las sorpresas no son lo tuyo, pero pensé que sería maravilloso tener a todos juntos». «¿Maravilloso para quién?», quise preguntar, pero su rostro brillaba con tal satisfacción que solo pude asentir y seguir a mis invitados no deseados hacia lo que se había convertido en la comida más importante de mi vida. El comedor que había preparado con tanto esmero para 2 ahora parecía patéticamente inadecuado para 4. Me apresuré a añadir los cubiertos mientras ellos se acomodaban alrededor de mi pequeña mesa, el espacio de repente sintiéndose más como una sala de interrogatorios que una reunión familiar. Ricardo reclamó la cabecera de la mesa, mi lugar habitual, sin preguntar. Valeria se sentó a su lado, gravitando naturalmente hacia su órbita. Elena tomó la silla de enfrente, dejándome el asiento restante en lo que se había convertido en el pie de mi propia mesa. La jerarquía se estableció antes incluso de que diéramos las gracias. No es que lo fuéramos a hacer,
Había aprendido hace años a no sugerir nada que pudiera incomodar al nuevo marido de mi exesposa. En el momento en que salimos al patio trasero, me giré para enfrentarla. Adentro, la voz de Elena llegaba a través de la ventana abierta de la cocina, haciendo observaciones educadas sobre mis macizos de flores. Los tonos más graves de Ricardo retumbaban en respuesta, ya reclamando experiencia sobre las decisiones de jardinería que yo había tomado solo. ¿Por qué los trajiste aquí, Valeria? Se cruzó de brazos a la defensiva, ese gesto familiar de su adolescencia cuando la pillaban en algo que no podía justificar del todo. Ricardo quería ver tu casa. Mamá también. Se suponía que este era nuestro día, nuestro tiempo juntos. Mantuve la voz baja, consciente de que el sonido se propagaba fácilmente entre mis pequeñas habitaciones. 3 horas, ¿recuerdas? Eso es todo lo que podías dedicar. Pensé que esto sería mejor. Su barbilla se alzó con un desafío practicado. Más significativo, como una verdadera reunión familiar en lugar de solo una obligación. Obligación. La palabra quedó suspendida entre nosotros como humo. Caminé más adentro del jardín, lejos de las ventanas donde nuestra audiencia podría escuchar. Valeria me siguió, sus tacones resonando contra el sendero de piedra que yo mismo había colocado hace 5 años. ¿Planeaste esto? No fue una pregunta. La sorpresa, traerlos a ambos. Esto no fue espontáneo. Jugueteó con su pendiente, un tic que le quedaba de la infancia. Ricardo pensó que sería bueno que todos pasáramos tiempo juntos. Ya sabes, lazos de familia ensamblada. Familia ensamblada, otra frase que borraba mi importancia singular en su vida. ¿Qué les dijiste sobre nuestra conversación de ayer? Presioné. Sobre tus planes de negocio. Nada todavía. Miró hacia la casa, comprobando que no nos observaban. Quería que hoy saliera bien primero. Ya sabes cómo se pone mamá con los temas de negocios. El alivio me inundó, seguido inmediatamente por un nuevo pavor. Si aún no había mencionado el dinero, esa conversación todavía estaba por llegar. Y con audiencia. Valeria. Sobre lo que discutimos ayer. Podemos hablar de eso más tarde, papá. Ahora mismo, solo quiero que todos se lleven bien. Consultó su reloj. Una pieza cara que no reconocí. Además, hay mucho tiempo para resolver los detalles. Resolver los detalles. Como si mi imposibilidad financiera fuera simplemente un conflicto de agenda. Una carcajada vino de adentro. La voz de Ricardo, rica en diversión por alguna observación que no pude oír. Valeria sonrió reflexivamente al sonido. Él realmente está intentando. Ya sabes, dijo. Esto tampoco es fácil para él. Venir a a tu casa. ¿Su qué? La casa del exmarido de su esposa, territorio que ya había conquistado. La pausa reveló más de lo que cualquier frase completa podría haber hecho. Aprecio el esfuerzo, mentí, pero la próxima vez, quizás un pequeño aviso sería. No habrá una próxima vez si hoy sale mal. Su tono cambió, volviéndose más agudo. Estoy tratando de construir algo aquí, papá, algo que funcione para todos. Pero eso requiere flexibilidad, de todas las partes. Todas las partes. Yo era una parte en las negociaciones de mi propia vida. Pensé que estarías feliz, continuó, animándose con su tema. ¿Tener a toda tu familia aquí para el Día del Padre? ¿No es eso lo que quieren los padres? Sus hijos rodeados de personas que los aman, personas que los aman. La categoría aparentemente ahora incluía a Ricardo. A través de la ventana, pude verlo examinando los armarios de mi cocina, abriendo puertas para revisar el contenido. Elena revoloteaba cerca, dividida entre detenerlo y evitar un conflicto. Estaba mapeando mi territorio doméstico, con la minuciosidad de un general planeando una ocupación. Tu teléfono está vibrando, dijo Valeria, señalando mi bolsillo. Lo saqué, esperando alguna llamada automática o una notificación del vecindario. En cambio, encontré 3 llamadas perdidas de Javier, el colega que se había ofrecido a ayudar con los préstamos. Mi corazón martilleó al darme cuenta de lo que esto podría significar. Debería tomar esto, murmuré, pero Valeria ya estaba caminando de regreso hacia la casa. No tardes, gritó por encima del hombro. El almuerzo se está enfriando, y Ricardo odia la comida fría. Ricardo odia la comida fría. En mi casa,
Mis preferencias se habían vuelto secundarias a las de un hombre que se había invitado a sí mismo a mi mesa. La seguí hacia la puerta trasera, el teléfono pesado en mi bolsillo. Lo que sea que Javier tuviera que decir tendría que esperar. En este momento, tenía que regresar a mi propio comedor y hacer de anfitrión amable para las personas que estaban desmantelando sistemáticamente mi relación con mi hija. Pero mientras nos acercábamos a la casa, Valeria se volvió una vez más. Realmente espero que esto funcione, papá. Por el bien de todos. La advertencia en su voz era inconfundible. A veces tienes que adaptarte a las nuevas dinámicas familiares. Así es como evoluciona la vida. La vida evoluciona. Mi papel había evolucionado de padre a miembro del elenco de reparto en el creciente drama familiar de mi hija. Las voces de adentro se hicieron más fuertes cuando llegamos a la puerta. Ricardo estaba pontificando sobre algo. Su voz con la autoridad de un hombre acostumbrado a ser escuchado. Elena reía en los intervalos apropiados, desempeñando su papel en esta actuación. Estaba a punto de reunirme con ellos y descubrir exactamente hasta dónde había progresado mi evolución. Valeria entró por la puerta trasera con una energía alegre. El almuerzo está listo. Todos. La seguí adentro, notando con qué naturalidad había asumido el papel de coanfitriona en mi propia casa. Ricardo se levantó de donde había estado examinando mi especiero, mientras que Elena devolvía con cuidado una fotografía a la encimera. Una foto de la graduación de Valeria que había estado estudiando con una expresión indescifrable. El comedor se sentía más pequeño con 4 personas apiñadas alrededor de mi modesta mesa. Había añadido apresuradamente los cubiertos extra, pero las sillas desiguales y el espacio reducido anunciaban mi insuficiencia como soltero. Ricardo se instaló en la silla de la cabecera, mi silla, con la asunción casual de alguien acostumbrado a tomar el mejor asiento. Valeria se deslizó a su lado, dejando a Elena frente a ella y a mí relegado al pie de mi propia mesa. «Esto se ve delicioso, Arturo», ofreció Elena, su voz con una alegría forzada. «Siempre te has sabido manejar en la cocina. El pavo está un poco seco, pero no está mal para ser casero». El tenedor de Ricardo diseccionó la carne con precisión quirúrgica. La mayoría de la gente lo cocina demasiado. Es un error fácil de cometer sin el equipo adecuado. Me las arreglo bien. Me acostumbré en 5 años. Las palabras salieron más a la defensiva de lo que pretendía. Valeria me lanzó una mirada de advertencia mientras cortaba su porción en trozos precisos. «Es curioso cómo te las arreglas con una casa tan grande tú solo», continuó Ricardo, su mirada recorriendo el comedor con ojos de tasador. «Debe ser todo un desafío. En cuanto a mantenimiento, la casa no es tan grande», respondí con cuidado, sirviendo salsa de arándanos con manos que querían temblar. Justo para una persona. Aún así, todas esas habitaciones que calentar en invierno, los impuestos a la propiedad de un lugar de este tamaño. Hizo un gesto vago hacia mis molduras de techo, probablemente calculando los metros cuadrados. La eficiencia económica sugeriría algo más compacto. Valeria se rió. El sonido agudo en el espacio confinado. Ricardo siempre está pensando en la optimización. Es lo que lo hace tan exitoso en los negocios. Exitoso en los negocios, a diferencia de su padre. Al parecer, Elena intentó un rescate con una alegría desesperada. El vecindario realmente ha mantenido su carácter. Sin embargo, esos robles deben tener 60 años. Un paisajismo maduro definitivamente añade valor, coincidió Ricardo, aunque noté que las canaletas necesitan atención. Y ese escalón delantero tiene una grieta bastante grande. Cada observación era una pequeña cuchillada, colocada con precisión. Mi casa no era solo un hogar. Era evidencia de declive, de un hombre incapaz de mantener adecuadamente lo que poseía. Me concentré en cortar más pavo. El cuchillo se sentía más pesado con cada rebanada. La comida que había preparado con tanto esmero estaba siendo consumida por personas que inventariaban mis fracasos. «Papá siempre hace las mejores comidas festivas», dijo Valeria, aunque su voz carecía de convicción. «¿Recuerdas ese relleno de Navidad, mamá, con las castañas?» «Eso fue maravilloso», asintió Elena rápidamente. «Siempre pones mucho esmero en los detalles. Los detalles importan», observó Ricardo, extendiendo el brazo por encima de mí sin preguntar para alcanzar la sal.
aunque a veces es más eficiente delegar. Un catering profesional, por ejemplo, ahorra tiempo para cosas más importantes que un padre cocinando para su hija. La implicación quedó flotando en el aire como el aroma de flores demasiado cargado. Valeria revisó su teléfono. Luego miró alrededor de la mesa con satisfacción. Esto es exactamente lo que esperaba. Todos mis padres juntos, compartiendo una comida. Todos sus padres. La frase completó mi degradación de padre a miembro de un comité. Un vino complementaría esto muy bien, señaló Ricardo, examinando su vaso de agua con leve desaprobación. Quizás un buen vino tinto. Tengo una botella excelente que trajimos de la región vinícola. Nosotros, sus experiencias compartidas, sus pronombres de pareja, su propiedad conjunta de un gusto y oportunidades de viajes superiores. No soy muy de beber vino, admití. Aunque había disfrutado mucho del vino durante mi matrimonio, las restricciones financieras simplemente lo habían movido de necesidad a lujo. Una pena. Una buena educación vinícola abre muchas puertas. La sonrisa de Ricardo no contenía calidez. Cenas de negocios, entretenimiento de clientes, conexiones sociales. Realmente esencial en el mercado actual. El mercado actual, donde yo ya no competía. Donde hombres como yo eran reliquias de una era anterior, menos sofisticada. La conversación continuó a mi alrededor, a través de mí, incluyéndome ocasionalmente como una cortesía extendida a un pariente. Valeria se animó más discutiendo su trabajo, sus planes, su brillante futuro apoyado por personas que entendían el mercado actual. Cuando se sugirió el postre, café y el pastel comprado en la tienda que había escondido en mi congelador, me di cuenta de que esta actuación estaba lejos de terminar. El teléfono en mi bolsillo vibró de nuevo. La tercera llamada de Javier, probablemente urgente dada su persistencia. Pero no podía escapar ahora. No podía abandonar mi puesto mientras Ricardo continuaba su catálogo sistemático de mis deficiencias domésticas y financieras. El café suena perfecto, declaró Valeria, levantándose para recoger los platos con movimientos eficientes. Papá, tú siéntate. Mamá y yo nos encargaremos de limpiar. Incluso la limpieza estaba siendo gestionada por otros en mi propia casa. Permanecí en mi exilio al pie de la mesa, mientras Ricardo se reclinaba en mi silla, inspeccionando su territorio conquistado con visible satisfacción. Pronto, muy pronto, Valeria recordaría la conversación sobre el dinero que no habíamos terminado. Y cuando llegara ese momento, tendría que confesar mi fracaso frente al hombre que ya me había reemplazado en todas las demás formas que importaban. Las tazas de café vacías rodeaban la mesa mientras Valeria consultaba su reloj con visible satisfacción. Deberíamos quedarnos un poco más, anunció, acomodándose de nuevo en su silla junto a Ricardo. Hagamos de esta una verdadera tarde familiar. La mirada significativa que intercambió con él me heló la sangre. Esto no era hospitalidad espontánea, era una sincronización orquestada para algo que aún no podía ver venir. Ricardo metió la mano en el bolsillo de su chaqueta con una precisión teatral. Sus dedos se cerraron alrededor de algo que lo hizo sonreír. El gesto tenía el peso de una ceremonia, como un mago preparando su acto final. En realidad, Valeria, antes de que nos pongamos demasiado cómodos, sacó un cheque doblado con gran estilo, digno de un presentador de concursos. Tengo algo para ti. El papel hizo un sonido nítido cuando lo colocó sobre mi mesa, justo al lado de la mancha de café que se extendía lentamente por la madera. Incluso al revés, podía ver claramente la cantidad escrita con su letra segura. $100,000. Valeria, aquí tienes un cheque por $100,000 para tu startup. Su jadeo fue genuino. Las manos volaron para cubrirse la boca de sorpresa. Ella no lo sabía. Cualquiera que fuera el juego que se estaba jugando aquí, ella no había coordinado este movimiento con él. Ricardo, yo, no puedo creerlo. Saltó de su silla y le echó los brazos al cuello, presionando su rostro contra su hombro. Gracias, papá. Eres un padre tan de verdad. Un padre de verdad. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. Miré el cheque. El saldo de mi modesta cuenta de ahorros pasando por mi mente como un letrero de neón que anunciaba mi insuficiencia. $25,000. Eso es lo que había logrado reunir a lo largo de 5 años de cuidadoso presupuesto y sacrificio.
Tengo $25,000 en ahorros. Las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas, patéticas y desesperadas en el repentino silencio. Valeria se giró hacia mí, su rostro transformándose de alegría a algo que nunca antes había visto. Puro desprecio mezclado con años de decepción acumulada, todo enfocado en mi voz temblorosa. $25,000, se rió. Pero el sonido no contenía humor. ¿Eso es todo? ¿Eso es lo que me dan 33 años de paternidad? Traté de explicarle lo de los bancos, los amigos que había contactado, las antigüedades que había tasado. Pero ella ya se movía hacia mí con una intensidad aterradora. Nunca me quisiste. La acusación explotó de ella como una fuerza física. Todos estos años, pensé que te importaba, pero ni siquiera puedes conseguir lo que Ricardo hace sin pensarlo 2 veces. Valeria, cariño, eso no es. Ricardo es mi verdadero padre. Lo demuestra todos los días mientras tú te sientas en esta casita triste contando centavos. La bofetada llegó tan rápido que apenas vi su mano moverse. El agudo chasquido resonó en mi pequeño comedor como un disparo, seguido por el escozor inmediato en mi mejilla y el sabor metálico a sangre donde mi diente me cortó el labio. El silencio que siguió fue completo, incluso la vieja casa parecía contener la respiración. Elena jadeó, llevándose una mano a la boca horrorizada. Ricardo se quedó helado en su silla, aparentemente sorprendido de que su demostración de superioridad hubiera provocado violencia. Valeria estaba de pie sobre mí, con el pecho agitado por la ira justiciera, sus palmas todavía hormigueando por el impacto. Yo permanecí sentado, con la cabeza girada por el golpe, sintiendo el calor extenderse por mi mejilla. La taza de café se había volcado cuando me estremecí, añadiendo líquido marrón a la creciente mancha en mi mantel. Un detalle tan pequeño para notar en un momento que lo cambió todo. Lenta y cuidadosamente, alcancé mi servilleta y me limpié la sangre del labio. La tela blanca salió manchada de rojo, evidencia del rechazo final de mi hija. 33 años de cuentos para dormir, vendas en rodillas raspadas, momentos de orgullo en obras escolares y graduaciones, todo desechado con un gesto violento. Pero mientras estaba sentado allí, saboreando la sangre y sintiendo el ardor en mi rostro, algo cambió dentro de mí. El golpe estaba destinado a acabar conmigo, a demostrar mi completa irrelevancia en su vida. En cambio, me había liberado de la última restricción que retenía mi arma final. Me levanté lentamente, recuperando toda mi estatura a pesar del asalto físico. Valeria permanecía desafiante ante mí, todavía convencida de que tenía todo el poder. Ricardo observaba desde su posición robada en mi mesa, su satisfacción atenuada por la incomodidad ante la violencia que había instigado. Elena miraba a su hija con un horror creciente, como si viera a una extraña con el rostro de Valeria. El cheque yacía olvidado en mi mesa, su cero sin sentido ahora, porque yo tenía algo que valía mucho más que el dinero. La verdad que cambiaría todo lo que Valeria creía saber sobre el amor, la familia y lo que significaba ser un verdadero padre. Me limpié la sangre del labio con una precisión deliberada, cada movimiento calculado para reclamar la dignidad robada por esa bofetada. El comedor contuvo la respiración. Valeria estaba de pie ante mí con una rabia triunfante, segura de haber asestado el golpe mortal a nuestra relación. Ricardo permanecía sentado en mi silla, su confianza anterior parpadeando mientras la violencia se registraba. Elena observaba a su hija con creciente horror, viendo finalmente la crueldad bajo el pulido exterior. Me erguí en toda mi altura y miré directamente a Valeria, mi voz firme a pesar del sabor metálico en mi boca. Tienes razón, Valeria. No soy tu verdadero padre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo de una explosión. La expresión desafiante de Valeria vaciló, la confusión reemplazando la ira justiciera. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Dejé que el silencio se alargara, observando cómo la comprensión comenzaba a amanecer en sus ojos. 33 años de engaño estaban a punto de desmoronarse en el espacio de unas pocas frases. Te sacamos del orfanato cuando tenías 2 años. Su rostro se puso blanco. La mano que me había golpeado momentos antes ahora temblaba contra su pecho. Eso no es posible. Su voz se quebró en cada palabra. Estás mintiendo. Mamá, dile que está mintiendo.
Las lágrimas de Elena ya habían comenzado, corriendo por sus mejillas mientras negaba lentamente con la cabeza. Es verdad, cariño, queríamos decírtelo, pero los años seguían pasando y nunca parecía el momento adecuado. Las piernas de Valeria cedieron. Buscó a tienta su silla, fallando por completo y tropezando hacia atrás hasta que golpeó la pared. El sonido de su cuerpo contra el yeso resonó en la habitación. 2 años, susurró. He sido, todo este tiempo. Nunca. Tus padres biológicos no podían cuidarte. Continué. Mi precisión de ingeniero sirviéndome bien en este momento de revelación final. Los servicios sociales te pusieron con nosotros para la adopción. Te amamos desde el primer momento en que te vimos. Asustada, pequeña, aferrada a un conejo de peluche que había visto mejores días. La expresión engreída de Ricardo se había evaporado por completo. Permaneció inmóvil en mi silla, comprendiendo finalmente que se había metido en una dinámica familiar mucho más compleja de lo que había imaginado. Durante 33 años, he sido tu padre por elección, no por biología. Mi voz se fortaleció con cada palabra. Cada noche te vigilaba cuando tenías pesadillas sobre el lugar anterior a nosotros, cada rodilla raspada que vendé, cada obra escolar a la que asistí, cada momento de orgullo por tus logros. Nada de eso fue requerido por la sangre. Valeria se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo de mi comedor. Su ropa cara arrugada y su cabello cuidadosamente peinado, desaliñado. Me elegiste cada día. Me arrodillé a su lado, ignorando el dolor en mis rodillas. Cuando tenías 5 años y tenías miedo de los monstruos debajo de la cama. Cuando tenías 16 y pensabas que el mundo se acababa porque Daniel López no se fijaba en ti. Cuando te graduaste de la universidad y me llamaste llorando de alegría, cada día elegí ser tu padre. Me miró a través de las lágrimas que habían reemplazado su furia anterior. Pero Ricardo, él me dio el dinero. Dinero. Hice un gesto hacia el cheque olvidado en mi mesa. Él te dio dinero. Yo te di una vida, un nombre, una familia, una identidad. Te di 33 años de amar a una niña que no era mía por ninguna definición, excepto las que importan. Elena se acercó, sus propias lágrimas cayendo libremente. Pensamos en decírtelo tantas veces, especialmente después del divorcio, pero ya estabas luchando con los cambios familiares, y no queríamos añadir otro trauma. Ricardo finalmente encontró su voz, aunque carecía de su autoridad anterior. Yo no lo sabía. Valeria nunca lo mencionó, porque ella no lo sabía. Dije simplemente, nadie fuera de esta familia lo sabía, excepto los abogados y los trabajadores sociales, y ellos están obligados por la confidencialidad. Para el mundo, Valeria era nuestra hija biológica. Valeria levantó la mano con dedos temblorosos para tocar la marca roja que su bofetada había dejado en mi mejilla. Dejaste que te pegara. Dejaste que te llamara un fracasado. Que dijera que no eras mi verdadero padre. Porque quería que entendieras la diferencia entre la verdadera paternidad y un accidente biológico. Tomé su mano suavemente. Ricardo se convirtió en el esposo de tu madre y te obtuvo como parte del paquete. Yo te elegí antes de conocerte, sin verte, solo porque necesitabas una familia. El cheque crujió con el aire acondicionado, un sonido que parecía absurdamente fuerte en nuestro pequeño círculo de revelación. Todo el dinero de Ricardo, todas sus muestras de superioridad material, no significaban nada frente a 3 décadas de amor elegido. Valeria me miró con nuevos ojos, viendo quizás por primera vez al hombre que había luchado por adoptarla, que la había amado sin obligación, que había sacrificado y ahorrado, y se había preocupado y celebrado cada hito de una vida que había elegido nutrir. Golpeé al hombre que me salvó de un orfanato, susurró, el peso total de sus acciones finalmente cayendo sobre sus hombros. Valeria permaneció en el suelo de mi comedor durante varios minutos. Sus sollozos eran el único sonido que rompía el pesado silencio. Me quedé arrodillado a su lado mientras procesaba 33 años de su vida a través de esta nueva lente. Elena revoloteaba cerca, sus instintos maternales luchando con la incertidumbre sobre cómo consolar a una hija cuyo mundo acababa de hacerse añicos. Incluso Ricardo se sentó en silencio,
su dominio anterior completamente desinflado. Finalmente, Valeria levantó su rostro surcado de lágrimas hacia el mío. Todos esos años, nunca me dijiste que no era de tu sangre, pero me amaste de todos modos. Nunca dejaste de ser de mi sangre. Corregí suavemente. Te convertiste en mi sangre en el momento en que firmé esos papeles de adopción. La biología es solo el punto de partida. El amor es lo que hace a la familia. Se esforzó por ponerse de rodillas. Luego levantó la mano para tocar la marca que su mano había dejado en mi mejilla con dedos temblorosos. Dios mío, ¿qué he hecho? Perdóname, papá. La palabra papá sonaba diferente ahora, cargada de una nueva comprensión en lugar de un desdén casual. Me amaste sin saber que no era de tu sangre. Continuó, su voz quebrándose con cada palabra. Me elegiste cuando mis verdaderos padres no pudieron. Me salvaste de lo que sea que hubiera pasado si me hubiera quedado en ese sistema. La ayudé a ponerse de pie, mis viejas rodillas protestando, pero mi corazón más ligero de lo que había estado en años. Siempre ha sido mi hija, Valeria. Siempre. Me rodeó con sus brazos con una intensidad desesperada. El abrazo de alguien que casi había perdido todo lo precioso y acababa de darse cuenta de su valor. Lo siento mucho. Te comparé con él como si el dinero fuera amor, como si proveer fuera lo mismo que cuidar. Por encima de su hombro, pude ver a Ricardo sentado inmóvil en mi silla. El cheque todavía visible en mi mesa, pero olvidado por todos en la habitación. Toda su riqueza, todas sus muestras de superioridad, no podían competir con el vínculo forjado a través de 3 décadas de devoción elegida. ¿Puedes perdonarme?, susurró Valeria contra mi hombro. Por golpearte, por decir cosas tan terribles, por no ver lo que realmente me diste. No hay nada que perdonar, murmuré, acariciando su cabello como lo hacía cuando era pequeña y tenía miedo. Eres mi hija. Eso significa amarte incluso cuando olvidas quiénes somos el uno para el otro. Elena se acercó, sus propias lágrimas finalmente disminuyendo. Deberíamos habértelo dicho hace años. Teníamos miedo de que cambiara cómo nos veías, cómo te veías a ti misma. Valeria se apartó para mirarnos a ambos. Sí cambia las cosas. Hace que todo sea más grande, más significativo. No teníais que amarme, pero elegisteis hacerlo de todos modos. Se volvió hacia Ricardo, que estudiaba el mantel con una intensidad incómoda. Siento haberte puesto en esta posición. Os pedí dinero a ambos sin darme cuenta, sin entender lo que realmente estaba pidiendo. Él asintió rígidamente, claramente fuera de su elemento en este territorio emocional. El cheque sigue siendo tuyo si lo quieres. Para el negocio. Valeria miró el papel en mi mesa, luego de nuevo a mí. No creo que lo necesite ya. No de esa manera. Hizo una pausa, pareciendo elegir sus palabras con cuidado. Quizás necesito empezar más pequeño, construir algo por mí misma, en lugar de buscar atajos. Sentí que el orgullo se hinchaba en mi pecho. No el orgullo desesperado de un hombre que demuestra su valía, sino la tranquila satisfacción de ver a alguien que amas tomar una decisión sabia. Tu padre estaría orgulloso de esa decisión, dijo Elena en voz baja, y por primera vez en 5 años se refería claramente a mí. La luz de la tarde había cambiado a través de mis ventanas, proyectando nuevas sombras en el comedor donde tanto se había roto y reconstruido. La mancha de café en mi mantel sería permanente. Me di cuenta, pero serviría como recordatorio del día en que encontramos el camino de regreso el uno al otro. Valeria se apartó de nuestro abrazo, pero mantuvo su mano en la mía. Sé que esto no arregla todo de inmediato. Tengo 33 años de dar tu amor por sentado que compensar. Tenemos tiempo, dije simplemente. Eso es lo que te da la familia. Tiempo para equivocarse y volver a intentarlo. Ricardo se aclaró la garganta torpemente. Quizás deberíamos irnos a casa. Daros un poco de espacio para hablar. Valeria asintió. Luego me sorprendió al volverse hacia él con genuina amabilidad. Gracias por querer ayudar con el negocio. Y por mostrarme lo que realmente estaba buscando en un padre. Ya lo tenía. Mientras se preparaban para irse, Valeria me abrazó una vez más, esta vez más largo y sin el borde desesperado de antes. «Feliz Día del Padre, papá», susurró. «Mi verdadero padre». La casa se sintió diferente después de que se fueran.
no vacía, sino en paz. Limpié la mancha de café y guardé los platos, moviéndome lentamente y saboreando el silencio. El cheque permaneció en mi mesa donde Ricardo lo había dejado, pero de alguna manera parecía más pequeño ahora, menos significativo. Mañana Valeria llamaría, y comenzaríamos el trabajo de reconstruir lo que casi habíamos perdido. Pero esta noche, me sentaría en mi sillón, y recordaría el peso de los brazos de mi hija a mi alrededor y el sonido de ella llamándome papá con una nueva comprensión de lo que la palabra realmente significaba. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.